Hola, continuamos con los análisis del tomo 8 de la colección Historia Integral Argentina del Centro Editor de América Latina, con un artículo de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde, denominado La doctrina peronista, una Argentina justa, libre y soberana. Hoy nos metemos de lleno en la mirada de estos dos intelectuales, abogados e historiadores argentinos, figuras importantes, sin duda, de lo que se conoció como la izquierda peronista. Vamos a desgranar su visión sobre el peronismo, cómo proponen analizarlo y qué interpretación hacen de este movimiento clave en nuestra historia. Hay que decir que ambos tuvieron trayectorias muy marcadas, ¿no? Rodolfo Ortega Peña, abogado, historiador, periodista, llegó a ser diputado nacional en el 73 y fue asesinado por la AAA al año siguiente. Una figura trágica y muy relevante. Eduardo Luis Duhalde, también abogado, historiador, periodista, él tuvo que exiliarse durante la dictadura. Y ya en democracia fue secretario de Derechos Humanos entre 2003 y 2012. Un impulsor clave de los juicios por lesa humanidad. Juntos dejaron una obra historiográfica, muy importante, con una clara perspectiva revisionista. Exactamente. Y lo primero que plantean Ortega Peña y Duhalde es una cuestión de método, digamos, de cómo mirar al peronismo. Rechazan de plano los análisis que parten de ideas o marcos teóricos importados, coloniales o metropolitanos, como dicen ellos. Sostienen que usar esas herramientas lleva a conclusiones cerradas, como etiquetar al peronismo simplistamente de fascismo o nazismo. La etiqueta fácil, ¿no? La etiqueta fácil, exacto. Esas miradas, dicen, ya sean las de los aliados durante la guerra o las de ciertos nacionalistas que le buscaban parecidos europeos, fallan. Fallan porque no parten de la realidad argentina. O sea, proponen una especie de cambio de anteojos para mirar el fenómeno. ¿Y cuáles serían los anteojos correctos según ellos? Proponen dos caminos, pero que en el fondo apuntan a lo mismo. Analizarlo desde las contradicciones propias, locales. Principalmente la tensión fundamental entre oligarquía y pueblo. La clásica dicotomía argentina. La clásica, sí, y la situación de dependencia estructural de Argentina. O, la otra vía, que es complementaria, mirarlo desde la perspectiva de la clase trabajadora, que fue la que se identificó masivamente con Perón. Para ellos, en una semicolonia como la Argentina de entonces, el único criterio de verdad, digamos, el único punto de partida válido para entender un movimiento popular es ese, los intereses y la visión de los trabajadores y el pueblo. Interesante ese punto de partida metodológico. Y para entender el proyecto peronista en su dimensión real, insiste mucho en el contexto, ¿verdad? En mirar qué había antes y qué vino después. Fundamental, hacen hincapié en contrastar la experiencia peronista con lo previo, la famosa década infame, ese periodo oscuro de fraude, de conservadurismo oligárquico y con lo que vino tras su caída en el 55, lo que llaman el colonialismo desarrollista. Mirar la película completa, digamos. Exacto. Ese enfoque histórico, de mirar el antes y el después, les permite, según argumentan, valorar el intento peronista, no contra teorías abstractas de cómo debería ser una revolución sacadas de libros, sino contra las alternativas concretas que hubo en Argentina. ¿Cuáles serían esas alternativas? Por un lado, las utopías abstractas de la izquierda liberal, como las llaman, y por otro, las entregas concretas del poder económico tradicional, del sistema. Analizan la posibilidad política revolucionaria del peronismo en su momento, en esa Argentina semicolonial específica. Pero esta defensa del análisis situado no les impide señalar las limitaciones o los problemas internos del proceso peronista, ¿no? Para nada. De hecho, son bastante claros al hablar de la incorrecta solución al problema de la falta de profundización de la revolución. Lo dicen así. Fuerte autocrítica, entonces. Sí, reconocen que esa falencia interna, sumada a la fuerte ofensiva de la contrarrevolución, que culmina en el golpe del 55, llevó a que se reinstalara una situación de dependencia y atraso. Una situación que desde su perspectiva no se interrumpió después. Es una mirada que no evita la autocrítica sobre las consecuencias de no haber ido más a fondo. Mencionaste recién la idea de semicolonia. ¿Ese parece ser un concepto central en el análisis de Ortega Peña y Duhalde? Absolutamente clave. Parten de reconocer sin vueltas que la Argentina a la que llega el peronismo es un país semicolonial. Una dependencia, fundamentalmente del imperialismo inglés y crecientemente norteamericano. Se veía hasta en las calles, ¿no?
Totalmente. Dicen que se manifestaba hasta en las consignas políticas de la época, el famoso Braden o Perón, o la dicotomía libro-alpargata. Reflejaban esta tensión entre un modelo de sumisión, digamos, y un intento de autonomía nacional. Y esa condición semicolonial no era solo económica o política, sino que también calaba hondo en la forma de pensar, ¿no? ¿Hablan de una conciencia semicolonial? Exacto. Argumentan que décadas de dominación, especialmente durante la década infame, habían formado una mentalidad dependiente, una conciencia semicolonial, y señalan que esto era particularmente visible en los sectores medios. Ahí detectan una paradoja muy interesante. ¿Cuál es esa paradoja? Contame. Que los sectores medios, que objetivamente se beneficiaron mucho con las políticas económicas del peronismo, mejoró su nivel de vida, tuvieron más estabilidad, acceso a bienes, fueron sin embargo mayoritariamente antiperonistas. Llama la atención eso. Mucho. Citan al brasileño Hélio Juagaribe y hablan de una conciencia escindida. Es decir, por un lado, mejoraban materialmente, pero por otro, seguían aferrados a un discurso liberal abstracto de libertad que, en la práctica, los ponía en contra del gobierno que los estaba beneficiando. Una desconexión entre su realidad material y su superestructura ideológica, diríamos nosotros. Fascinante esa idea de la conciencia escindida. Y los autores creen que una tarea del peronismo, ya después del 55, desde la resistencia, fue justamente tratar de romper esa escisión en los sectores medios. Consideran que el peronismo en el llano tuvo que trabajar para que esos sectores medios superaran esa contradicción y se sumaran a un proyecto de nacionalismo de liberación. Plantean que recién después de sufrir las consecuencias del modelo desarrollista dependiente post-55, una parte de esos sectores empezó a nacionalizarse, digamos, a entender la lógica de la dependencia. Y acá surge una pregunta inevitable pensando en hoy. ¿Seguimos a veces evaluando la política argentina con marcos mentales o categorías importadas, metropolitanas, como dirían los autores, o logramos priorizar el análisis desde nuestras propias contradicciones fundamentales, como esa tensión histórica entre un proyecto nacional y los intereses que buscan mantener la dependencia? Una reflexión que queda ahí. Otra etiqueta que a menudo se le puso al peronismo es la de bonapartista. ¿Cómo la abordan Ortega Peña y Duhalde? La idea de un gobierno que se pone por encima de las clases. Toman el término, sí, pero le dan una vuelta de tuerca. Argumentan que un bonapartismo en una semicolonia, si es antiimperialista, tiene un significado completamente distinto al bonapartismo clásico europeo. ¿En qué sentido? Señalan que la política peronista de nacionalizar resortes clave de la economía, los ferrocarriles, los teléfonos, el Banco Central, y de impulsar una distribución más justa del ingreso, bueno, aunque fuera dentro de un intento de capitalismo de Estado, golpeaba directamente los intereses imperialistas y los de la oligarquía local asociada. O sea, no era neutral. Para nada. No era un árbitro neutral por encima de las clases. Era un Estado que intervenía activamente y afectaba intereses muy poderosos. Critican fuerte a los que minimizaron esas nacionalizaciones, ¿no? Sí, critican tanto a cierta izquierda, que las veía como insuficientes o cosméticas, como a la derecha, que intentaba desmerecerlas con argumentos financieros o diciendo que eran inevitables. Ortega Peña y Duhalde dicen que la realidad posterior, el brutal endeudamiento externo, la liquidación de industrias, la extranjerización de la banca que vino después del 55, demostró la importancia estratégica de lo que se hizo en esos años. Y un momento simbólico de esa política fue la declaración de la independencia económica en Tucumán en 1947. Un hito. Un hito fundamental, sí. Allí se reafirmó explícitamente el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela, control y dominio. No era solo retórica, era la definición de un rumbo económico que buscaba romper la dependencia. Clarísimo. Ese modelo de capitalismo de Estado nacionalista es lo que el economista alemán Lange llamó el modelo económico de la Revolución Nacional. ¿Y quiénes sostenían ese modelo, según el análisis que hacen ellos? Identifican dos pilares fundamentales. Por un lado, el ejército, que en ese momento actuó como conductor de las empresas estatales y apoyó la industrialización y la autonomía. Y por otro, el proletariado, la clase trabajadora organizada sindicalmente en la CGT, la Confederación General del Trabajo, y con una relación directa, casi carismática, con Perón. Una alianza clave. Fundamental.
Ese modelo aprovechó una ventana de oportunidad única. La posguerra, con un imperialismo reacomodándose, intentó, dicen los autores, la posibilidad más revolucionaria para su momento. Claro que cuando esa coyuntura internacional cambió, el modelo entró en crisis y bueno, la opción era profundizarlo hacia un socialismo que no llegó. Pensando en esa voluntad de independencia económica y de afectar intereses foráneos, ¿se podría decir que hoy se mantiene una política de independencia general o de tercera posición? ¿O vemos más bien el regreso de esas formas semicoloniales que criticaban los autores, como el peso del endeudamiento externo o la fragilidad de la industria nacional frente a intereses externos? Es una pregunta que queda picando. Hablemos ahora del otro gran pilar, la justicia social, un concepto inseparable del peronismo. Inseparable. Fue impulsada activamente desde el Estado junto con esa política exterior independiente que llamaron tercera posición. Ni con Estados Unidos ni con la Unión Soviética. Una postura que en su momento generó ironías en cierta intelectualidad local que después descubriría el tercer mundo, como señalan con picardía los autores. Sí, esas ironías de la historia. ¿Y cómo se materializó esa justicia social? ¿Qué medidas concretas mencionan? ¿No? Decretos laborales previos que Perón había impulsado desde la Secretaría de Trabajo. Se creó la Comisión Nacional de Trabajo Rural y el Estatuto del Peón que sacó a los trabajadores rurales de una situación casi feudal. Un cambio histórico para el campo. Totalmente. Se fijaron jornales mínimos para los cañeros tucumanos, se organizó el empleo con la Dirección Nacional del Servicio de Empleo y, por supuesto, dos declaraciones clave. La de los derechos del trabajador y la de los derechos de la ancianidad, impulsada por Eva Perón. Los derechos del trabajador proclamados en 1947 son todo un manifiesto. Derecho a trabajar dignamente, a una retribución justa, a capacitarse, a condiciones dignas, a la salud, al bienestar, vivienda, alimentación, vestido, a la seguridad social, a proteger la familia, al mejoramiento económico y, muy importante, a defender los intereses profesionales a través de los sindicatos. Exacto. Pero lo central que remarcan Ortega, Peña y Duhalde no es solo que la ley existiera en el papel. Lo decisivo fue que había un Estado dispuesto a hacerla cumplir. La voluntad política. La voluntad política. El aparato estatal intervenía en los conflictos entre el capital y el trabajo, pero inclinándose manifiestamente hacia el trabajador. La Secretaría de Trabajo y Previsión se convirtió en un respaldo real para el obrero. Cuentan que el nombre de esa repartición era palabra maldita para la patronal oligárquica. Me imagino. Se generó lo que llaman una jurisprudencia popular. La justicia empezó a perder esa dependencia histórica de la oligarquía. Como dijo Scalabrini Ortiz, nació la esperanza para los sectores populares. Impresionante descripción de ese cambio. Y nos lleva a otra pregunta para reflexionar. Si la justicia social peronista buscó dignificar al trabajador y el Estado se inclinó hacia él en los conflictos, ¿cómo vemos reflejada hoy esa auténtica voluntad de realizar una política para el pueblo, en las políticas laborales, de seguridad social, en la protección actual de los trabajadores? Otra cuestión para pensar. Mencionamos a Eva Perón, una figura ineludible y central en este análisis. ¿Cómo la ven Ortega, Peña y Duhalde? La definen de una manera muy potente, no como un enigma o un personaje de novela, sino como la categoría social por excelencia dentro del peronismo. ¿Qué significa eso de categoría social? ¿Puedes explicarlo un poco más? Quieren decir que Evita representa de forma sintética y directa la cuestión social. Ella es la voz y la presencia de los humildes, de los oprimidos, de los descamisados dentro del movimiento. Argumentan que la relación del pueblo con Evita es fundamental para entender al peronismo como frente antimerialista. La conexión directa con el pueblo. Exacto. Ella como categoría le da expresión política y visibilidad a ese pueblo. Pero al mismo tiempo, dicen, ese pueblo sin esa figura que lo condense y exprese, Evita sería ciego, no tendría la misma fuerza política. Citan una frase de ella misma definiendo las causas del peronismo, para liberarse del imperialismo y del fraude. Clarísimo. Y aclaran que su figura no competía con Perón, sino que existía dentro del movimiento que él lideraba, ¿no? Exacto. No ven una competencia de liderazgos, pero sí señalan que el conflicto que se generó en torno a su posible candidatura a la vicepresidencia en 1951 ya mostró una tensión importante. ¿Qué tensión? La tensión entre lo que Evita representaba, esa fuerza plebeya y más radicalizada, digamos, y sectores de las Fuerzas Armadas.
una tensión que sería clave para entender el desenlace de 1955. Hablemos entonces del rol de los militares, el otro actor clave. ¿Cómo lo analizan los autores? Bueno, describen una evolución. Inicialmente, dicen, una mayoría dentro del ejército apoyó el proyecto peronista de capitalismo de Estado nacionalista. ¿Y por qué? ¿Cuáles eran las razones? Por varias razones, según ellos. Por la influencia de corrientes nacionalistas dentro de las Fuerzas Armadas. Por la experiencia directa que tenían los oficiales en los cuarteles con la pobreza del pueblo, veían la realidad. Y porque veían en el peronismo un gobierno fuerte, que además dignificaba la institución militar, que venía golpeada moralmente desde la década infame, y le permitía compartir la dirección del Estado con los sindicatos. Este sector militar apoyó la independencia económica, como se vio en la adhesión a la Declaración de Tucumán. Pero no todo el ejército era homogéneo, ni las Fuerzas Armadas en su conjunto. Claro. Coexistía una minoría militar pro-oligárquica que intentó varios levantamientos. Chirinadas, las llaman con un término de la época. Y sobre todo estaba la Marina, tradicionalmente más liberal y vinculada a intereses exportadores británicos. Siempre la Marina. Siempre la Marina. Con el tiempo, a medida que el modelo de capitalismo de Estado empezó a mostrar sus límites, que la situación internacional cambió, Perón, dicen ellos, esperaba una tercera guerra mundial que no ocurrió y que hubiera consolidado la tercera posición y que la dinámica de clases interna se agudizó. Bueno, esa alianza entre el ejército mayoritario y el peronismo se fue rompiendo. Y hacia 1955 la disyuntiva era clara. Según Ortega Peña y Duhalde, la única alternativa para salvar y profundizar la revolución era avanzar hacia un modelo socialista. Darle todo el poder al pueblo, fortalecer las organizaciones obreras, quizás hasta armar milicias populares. Un salto cualitativo. Exacto. Perón intentó, desde 1952 más o menos, buscar una salida intermedia, un sistema mixto. Pero ellos creen que eso ya no era viable históricamente. La dinámica había cambiado. ¿Y el ejército no acompañó esa posible profundización? Al contrario, el sector mayoritario del ejército rechazó de plano esa salida. Implicaba el ascenso definitivo de la clase trabajadora al poder. Entonces, envuelto en lo que los autores consideran falsas banderas, como la disputa por los contratos petroleros sobre los que el gobierno había abierto un debate público, aclaran ellos, no era algo oculto, o el conflicto con la Iglesia, y apoyado por los sectores medios antiperonistas, ese ejército que había sido pilar del modelo pasó a liderar el frente colonial. Se transformó, dicen, en una especie de partido político impulsor del desarrollismo dependiente que vino después del 55. Es interesante cómo Perón mismo reflexionaba sobre su estrategia. Citan un discurso suyo a intelectuales en 1947. Sí, es muy revelador. Compara su camino con el de Irigoyen. Dice que Irigoyen tuvo una orientación similar, pero cometió el error de no asegurar las bases. Perón explica que él priorizó consolidar primero la base social, las masas populares. Dice algo como, porque quien no cuente hoy con las masas populares, no gobierna. Una definición política fuerte. Muy fuerte. Y que eso lo hizo desde la Secretaría de Trabajo. Recién después, con esa base popular asegurada, pudo encarar el segundo paso, consolidar la base económica, principalmente nacionalizando el Banco Central, para que el gobierno no fuera solo político y aparente, sino real. Así, dice Perón, se logró la independencia económica. Una lección aprendida, según él. Y más allá de la estrategia, los logros materiales de ese periodo fueron enormes, ¿no? El artículo los detalla. Son realmente impactantes, sí. Citando a Hernández Arregui, otro autor clave del revisionismo, enumeran: la nacionalización de la economía, fuerte apoyo crediticio a la industria, pleno empleo, algo casi inédito, y salarios altos que aumentaron el poder adquisitivo popular. La renta nacional creció muchísimo. Se notaba en la calle, en la vida de la gente. Se notaba mucho. El país se capitalizó, disminuyó la deuda pública, en términos relativos. Se dependía menos de los mercados externos. La creación de la CGT unificada dio poder y participación política a los obreros. El mercado interno se expandió enormemente y la industria llegó a superar al agro en valor de producción. Obras, muchas obras también. Muchísimas. Se hicieron obras de infraestructura gigantescas. La siderúrgica de San Nicolás, Altos Hornos Zapla, centrales hidroeléctricas como el Nijuil, los gasoductos. Se nacionalizaron servicios esenciales como los ferrocarriles, una epopeya, los teléfonos, el gas.
Hubo acceso a la tierra para pequeños productores, los chacareros. Cayó drásticamente el analfabetismo. Creció la flota mercante. La dignidad del trabajo. Fundamental. Se dignificó al trabajador con convenios colectivos, jubilaciones, escuelas fábrica. Se construyeron cientos de miles de viviendas populares. Y un dato clave, se repatrió la deuda externa, se canceló. Calculan que eso evitó que se fugaran $1.000 millones anuales. Mencionan hasta 76.000 obras públicas en total. Es una lista que da cuenta de una transformación profunda. Impresionante realmente. Pero, como señalaron antes ustedes, también hubo limitaciones importantes. Una crucial fue la cuestión agraria. Así es. Vuelven a citar a Hernández Arregui, quien considera que no resolver a fondo el problema de la tierra fue una imprevisión que debilitó al proceso y facilitó la contraofensiva oligárquica. ¿Por qué? Porque la oligarquía terrateniente perdió el poder político directo, pero mantuvo intacto su enorme poder económico, basado en la propiedad de la tierra. Dicen que la reforma agraria se pensó dentro de la lógica del capitalismo de Estado, o sea, con expropiación, pero pagando indemnización. Ajá. Y reproducen una anécdota, quizás apócrifa, pero muy ilustrativa, donde Perón le habría dicho a un técnico agrarista sobre la reforma. Para hacer eso hay que tener dos cosas: $1.000 millones y ser muy macho. Se encaró, critican, como un problema técnico bancario, no como la transformación estructural que se necesitaba. Y eso dejó en pie la base económica de la oligarquía. Un talón de Aquiles. Entiendo. Y la otra gran limitación, que ya mencionamos, fue esa falta de profundización del modelo. Correcto. Argumentan que el paso lógico, dialéctico, era avanzar del capitalismo de Estado a un modelo socialista, con control obrero de los medios de producción. No dar ese paso, no terminar de desmantelar el poder económico oligárquico y no preparar la defensa popular de la revolución con milicias, por ejemplo, fue, según ellos, lo que dejó la puerta abierta al golpe gorila, como se lo llamó, y al desembarco neocolonial del desarrollismo. Un desarrollismo que, como señalan, empezó por derogar aspectos centrales de la Constitución peronista de 1949, como el famoso artículo 40. Exactamente. Ese artículo era clave. Declaraba la propiedad imprescriptible e inalienable de la nación sobre las fuentes de energía minerales, petróleo, carbón, gas, caídas de agua, y establecía que los servicios públicos pertenecían originariamente al Estado y no podían ser enajenados ni concesionados a privados. Derogar eso fue una de las primeras medidas del gobierno de la Libertadora. Marcó el cambio de rumbo de forma drástica. Y esto nos trae de nuevo al presente, inevitablemente. Pensando en esa repatriación de la deuda y la nacionalización de servicios bajo el primer peronismo, ¿cómo se compara el manejo actual de la deuda externa y la propiedad de los servicios esenciales con aquella política? Sobre todo en el marco de esta situación de dependencia o semicolonial, como la llamaban los autores, que quizás persiste bajo otras formas. Otra reflexión que surge. Si Perón decía buscar el beneficio de los 16 millones de habitantes y no para 100 familias de privilegiados, ¿podemos decir que el enfoque económico actual se alinea con ese objetivo de elevar el nivel de vida popular y consolidar la soberanía? ¿O tiende más bien a reproducir una distribución desigual del ingreso y la riqueza? Son preguntas que resuenan. Profundización llevó al desembarco neocolonial. ¿Cuáles serían hoy las limitaciones, los obstáculos estructurales que podrían impedir o dificultar la consolidación de un proyecto nacional de liberación, si es que existe tal proyecto en la actualidad? Son preguntas complejas, claro, que exceden el análisis histórico estricto, pero lo que Ortega Peña y Duhalde subrayan como legado fundamental, a pesar de la derrota del 55 y la pérdida de muchas conquistas, es algo intangible pero poderoso: la transmisión al pueblo de una conciencia nacional. Una conciencia que perduró. Afirman que sí, que esa conciencia, esa identidad política popular forjada en la experiencia peronista, no desapareció con el golpe ni con las políticas posteriores. Al contrario, se reafirmó, incluso se radicalizó en la resistencia peronista, y sedimentó esa experiencia histórica para las nuevas generaciones. Citan al propio Perón escribiendo sobre una nueva generación justicialista que vendría a superar a la anterior para imponer definitivamente las banderas de justicia social, independencia económica y soberanía nacional. Una herencia viva, digamos. Concluimos así esta inmersión en el análisis de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde sobre la doctrina peronista.
sus bases, sus logros y las limitaciones que ellos marcaron, tal como lo plasmaron en la colección Historia Integral Argentina. Una perspectiva sin duda que invita a pensar las continuidades y las rupturas en la compleja historia política y económica de nuestro país. Una visión que, sobre todo, nos recuerda la importancia de analizar nuestros procesos históricos desde adentro, desde nuestras propias contradicciones y desde los intereses populares, tratando de evitar los esquemas importados o los prejuicios ideológicos que a veces nos impiden ver la realidad nacional en su especificidad. Un llamado a pensar desde acá. Continuaremos en próximos capítulos con este tomo denominado El peronismo en el poder. Les extendemos la invitación a consultar la fuente primaria de estos y otros documentos consultando el archivo digital de Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, fundado en el año 2003. Sigan atentos a nuestros análisis, donde continuaremos desgranando su valioso acervo. Hasta la próxima.